Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Dice una máxima con bastante sabiduría que utilizan mucho las personas de edad avanzada, y es que lo que está quieto se deja quieto. Lo que está tranquilo no se cuquea, dicen en el campo. Aquí en República Dominicana utilizamos esa expresión, esta explicación, la externo para nuestros amables televidentes que por medio de distintas plataformas en la red global del Internet sintonizan nuestra señal que se emite desde la República Dominicana. Esto significa a que cuando algo está en paz, no se inoportuna para que precisamente esa paz pueda seguir adelante. Lo que funciona no se cambia. El presidente Luis Abinader parece no haber entendido que está en una situación bastante difícil a la hora de proponer, a la hora de emprender un proyecto reeleccionista. Es, de hecho, bastante negativo que en República Dominicana pensemos políticamente siempre en una posible o eventual reelección del mandatario de turno y no que pensemos y aprendamos a exigir que sea cual fuere el gobierno que en un momento esté gobernando los destinos del país, el mandatario de turno, el presidente de turno, se preocupe, se ocupe de cumplir con sus obligaciones, de atender las necesidades perentorias, las necesidades de los servicios básicos de la población y que siempre se esté pensando en qué vendrá adelante cuando no se está atendiendo el presente. El reciente discurso de paso de balance a los primeros 2 fracasados años del gobierno, que para los dominicanos como esperanza pudo haber representado un cambio positivo para el país, lamentablemente se dejó permear, se dejó en cierto modo el señor presidente Luis Abinader, pues meter por los ojos al grupo que hizo fracasar al PRD en el pasado. No puede ser distinto porque el PRM no es más que una versión 2.0 del PRD porque viene con una mayoría de militancia que salió disgustada del PRD, pero no han aprendido de las malas experiencias del pasado que siempre los sacaron del poder. ¿Cuáles son los problemas que siempre sacan del poder de inmediato al actual grupo político que nos gobierna? Si usted busca, nombra, pone a gobernar los mismos que fallaron en el pasado, no puede tener un gobierno distinto que un gobierno fracasado. Y ese ha sido principalmente el problema de Luis Abinader. Primero, llenar el gobierno de aquellos que fallaron en los gobiernos de Hipólito Mejía. Personas que por su edad, por sus conceptos administrativos, que por los altísimos niveles de corrupción que en el pasado lamentablemente permearon e hicieron fracasar los gobiernos entre 1978 y 1986 y luego posteriormente de 2000 a 2004, traer a las mismas personas con el mismo librito administrativo, las mismas malas costumbres en la administración pública, los mismos niveles, las mismas orientaciones hacia la corrupción, es el problema que ha tenido Luis Abinader y que lo ha hecho fracasar por un lado. En un orden distinto, gran parte del fracaso es llevar a la oligarquía que sabe en el sector privado mandar, jefear, ordenar en sus empresas, pero no saben manejar la administración pública desde un punto de vista político. El gobierno no puede distanciarse de la clase política. El gobierno de turno no puede distanciarse de la ciudadanía y pensar aquellos que nos administran, que nos gobiernan, que están administrando una de las megamillonarias empresas de estos oligarcas que se manejan de un modo muy distinto, pero que han fracasado esas personalidades de la macroindustria de los meganegocios que conjuntamente con Luis Abinader al día de hoy han fracasado en el gobierno. Es necesario que nosotros aprendamos a exigir derechos y quiero enfocarme en este fin de semana en que meditemos como ciudadanos, aquellos que tienen sus hijos estudiando en el sistema educativo nacional de las escuelas públicas, los graves errores que van a seguir haciendo fracasar, como ha sido un fracaso absoluto el sector educación en el actual gobierno, que ya de hecho venía siendo uno de los peores fracasos en el planeta Tierra. La peor, la más deficitaria, la más avergonzante educación del planeta Tierra es la de República Dominicana, que antes, no hace tantas décadas, era un ejemplo en toda Latinoamérica y parte prácticamente de todo el mundo. ¿Cómo se le ocurre al señor ministro de Educación, al nuevo ministro de Educación todavía reciente, Ángel Hernández, quedarse callado, quedarse de brazos cruzados cuando el gobierno central intenta violar la Constitución
en su artículo 63, numeral 10, que prohíbe el desvío de fondos del Ministerio de Educación a cualquier otra institución del gobierno o del Estado. 4.200, un poquito más de 4.200 millones de pesos, intenta el gobierno de forma fraudulenta, ilegal y corrupta arrancarlo de ese 4% del Producto Interno Bruto del país, que es lo que establece la ley, para el Ministerio de Educación cada año, para enviarlo nada menos que a los siguientes ministerios: Turismo, la niña linda de los negocios del presidente Luis Abinader; Deportes y la Juventud, que no se sabe cuáles son los proyectos, a menos que haya intereses de que parte de ese dinero se desaparezca de una manera casi mágica. No hay una explicación. Primeramente, eso es ilegal y se cae porque se cae ante el Tribunal Constitucional. Aparte, óigase bien, del mal precedente que sería, imagínense en una campaña electoral que le saquen esos actos de corrupción al presidente Abinader. Viene directamente de la presidencia de la República, ese intento de violación. Pero en un momento en que cada vez conocemos que cada escuela está dejando cientos, 300, hasta 400 niños dominicanos fuera de la matrícula porque han llenado las escuelas de República Dominicana de niños indocumentados haitianos, que se pretenda desviar más de 4.000 millones del Ministerio de Educación cuando el propio ministro de Educación ha hablado de rentar locales para poder cumplir con la cantidad de matrícula necesaria para que los niños dominicanos tengan la educación. Desviar dinero cuando usted supuestamente no tiene escuelas suficientes para albergar a los niños dominicanos en las clases, en los cursos a los cuales corresponde, a los grados a los cuales les corresponde su educación año tras año, porque entonces no vamos a acelerar brigadas grandes, a culminar parte de las escuelas a medio construir, llenas muchas de ellas de indocumentados haitianos que hasta realizan sus necesidades fisiológicas en el suelo. Eso es un absoluto desatino, pero sobre todo preocupa que el propio ministro de Educación no diga "esta boca es mía" y que doña Milagros Ortiz Bosch, la fracasada encargada de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, tampoco se refiera a un preocupante acto de corrupción como el que se pretende llevar a la práctica como parte de una modificación, una reorientación de los gastos del presupuesto, de la Ley Nacional de Presupuesto y Gastos Públicos. Pero, señor presidente, recordamos que usted hace apenas un par de semanas aquí en Santiago, en su discurso de paso de balance a sus primeros 2 años de gobierno, anunciaba que para 2023 usted espera que todos los niños de 3 años entren al sistema de educación de República Dominicana. Actualmente no hay ni siquiera donde inscribir los niños actuales. Se está hablando, óigalo bien, se está hablando de rentar locales porque no hay escuelas suficientes. No hay escuelas suficientes para los de ahora. ¿Y cómo pretende usted en tan corto tiempo, a menos que vaya también a utilizar parte de ese dinero para seguir beneficiando a los popis, rentando locales para hacerlos cada vez más ricos, utilizando la pobreza de la educación de los dominicanos? Absolutamente, señor presidente, algo inexplicable. ¿O es que usted tiene a un enemigo redactándole los discursos? ¿Cómo se le ocurre a usted, señor presidente Luis Abinader, decir que todos los niños de 3 años, usted pretende que en 2023 entren al sistema de educación básica? ¿No le han dicho a usted que educación básica, inicia con unos grados, unos cursos, unas competencias específicas, cuando a los 3 años muchos niños todavía no saben hablar correctamente ni conceptualizar para aprender educación básica? Se podría hablar de estancias infantiles, se podría hablar de preprimario, de kindergarten o lo que fuere, pero decir que los niños de República Dominicana, cuando no hay ni siquiera aulas suficientes para los actuales, hablar de que entrarían a la educación básica con 3 años, señor presidente, eso es usted prácticamente provocar la risa del pueblo, pero sobre todo basar sus discursos, basar su estilo de gobierno en las mentiras que a usted lamentablemente lo han desacreditado de manera absoluta con el pueblo, que ya no cree en lo que usted promete, porque cada vez, mientras más promete, menos cumple. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube. Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. Les invito a suscribirse a ellos, si así lo desea, y marcar las campanitas de cada uno para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación, a la vez que les invito a buscar las secciones de comentarios de los mismos para que de forma democrática pero respetuosa hagan uso de esas secciones de comentarios de nuestros canales en YouTube. También les invito a buscar nuestro portal informativo, el Portal de los Campeones.
en la dirección www.lunatv.do. A través de la misma se emite también nuestra programación en HD en tiempo cuasi real durante las 24 horas. Como siempre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.